Comienza Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez. Hay lugares en el camino donde uno no solo encuentra descanso, sino sentido. Astorga, cruce de caminos y de almas, es uno de esos puntos donde el peregrino comienza a mirar hacia adentro con más intensidad. Atrás quedan muchas certezas y por delante la desnudez del alma, el horizonte abierto y la pregunta. Pero en medio de ese tránsito hay puertas que se abren sin ruido, puertas sencillas, casi humildes, donde el peregrino no es un cliente, sino un hermano. Es ahí donde la tradición viva de San Francisco de Asís sigue respirando en el camino, una tradición de acogida, de escucha, de pobreza luminosa y de alegría compartida. Hoy nos detenemos en esa hospitalidad que no se anuncia, pero que transforma, en la vida comunitaria que sostiene en silencio a quienes pasan, en la vocación que no buscan protagonismo, pero que deja huella. Hoy nos acompaña Fray Jordi Alcaraz, guardián franciscano en Astorga. Comenzamos un nuevo programa. Adelante. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Bueno amigos, pues como os he dicho a la entradilla, hoy es un día grande para nuestro programa porque tenemos con nosotros, nos va a acompañar un fraile franciscano conventual, pues que es el guardián ni más ni menos que de Astorga, del convento franciscano conventual, que además a la sazón pues también da lugar para el albergue de hospitalidad cristiana que hay allí en aquella localidad. Creo recordar, ahora nos lo dirá Fray Jordi, que es nuestro personaje de hoy, si es el albergue de Los Ángeles, que creo que sí. Y bueno, pues antes de nada y de comenzar esta charla, Fray Jordi, darte la bienvenida a esta que es tu casa y preguntarte antes de nada cómo te encuentras. Bueno, pues contento de poder también compartir aquí esta experiencia y sobre todo de vernos en el Camino de Santiago, que es un camino de mucha gracia y también de mucho encuentro. Jordi, me gustaría antes de entrar en hablar del Camino de Santiago, que nos explicaras un poquito, ¿tú cómo recibes la llamada del Señor? Bueno, pues Dios tiene una fantasía tremenda para cada uno y a cada uno lo llama en un momento, en un lugar concretamente. Y bueno, pues el mío fue, mi llamada fue pues a través también de una comunidad franciscana. Yo soy de Granollers y allí había una comunidad franciscana. Y bueno, pues estuve relacionándome con ellos, estuve en el grupo de jóvenes, creamos un centro de tiempo libre allí también. Y bueno, pues
hubieron diferentes momentos en que ellos me acompañaron y yo también tuve la inquietud. Lo mío empezó sobre todo a raíz de una obra de teatro cuando yo tenía unos 14 años. Era un musical que se llamaba San Francisco de aquí. Me vieron, no sé si con cara de bueno o qué, pero dijeron actor principal. Pero Dios tiene un humor tremendo, y bueno, yo no sé cantar muy bien, y no se me da, ni se me daba, y ahora pues también me cuesta lo suyo. Y era curioso porque el director de la orquesta, que era un fraile, pues pensaba que yo iba a ir avanzando, iba a aprender bien a cantar para el día del estreno. Pero no fue así. Era curioso porque, bueno, cuando ya quedaban muy pocas semanas, pues es que no había manera de que yo cantase bien. Entonces, cambiar al actor principal, que yo era San Francisco, pues era tremendo porque ya no se podía hacer. Entonces, hicieron la obra de tal manera que todos cantaban en directo, menos yo, que era el actor principal, que cantaba en playback. Pero a mí esa obra me tocó, el hecho de ponerme en la piel de San Francisco, me tocó, me revolucionó todos mis valores y me hizo querer, pues eso, decir, oye, esta vida de franciscano, la vida de San Francisco es apasionante, ¿por qué no? Yo también a lo mejor puedo estar en esta historia. Pero bueno, luego hubieron otros momentos y eso, es verdad que tuve mis experiencias de trabajo, de estar con chicas. La primera, por ejemplo, era una chica que no era creyente y para mí era importante poder compartir eso. Luego la siguiente sí que era creyente, otra también. Y bueno, el asunto es que siempre había como una pregunta de fondo que era, tiene que haber algo más, que era algo que también se repetía en la obra de teatro. Y bueno, pues hay un momento en que ya te decides, y bueno, pues te pones también a discernirlo y decir, pues será este mi camino. Y me dejé acompañar también por un fraile y bueno, pues fuimos dando pasos hasta que llega un momento en que te lanzas, y a veces sin ver toda la profundidad que tiene, pero bueno, ha valido la pena hasta ahora y ha sido un regalo realmente de Dios. Es un don precioso, con muchas más expectativas de lo que Dios bueno, es lo que me ha dado de lo que yo esperaba. Jordi, un servidor tiene cierta experiencia en hablar con personas que han dedicado su vida a la vida religiosa, tanto sacerdotes diocesanos como sacerdotes de órdenes pues, regulares, con monjas, etcétera, etcétera. Y a mí me gustaría, porque yo todavía a estas alturas me hago un poco de lío con vosotros, con los franciscanos. Sí que me fijo en la ropa, si tenéis la capucha, creo que se llama, más grande o más chica, el color de la túnica que tenéis, de la vestimenta que usáis. Entonces a mí me gustaría que me explicaras un poco así por encima la orden franciscana, cómo se divide. Pues bueno, todo empieza con San Francisco, bueno, con nuestro Señor Jesucristo antes, pero San Francisco ya en vida, pues los hermanos se van uniendo y llega un momento en que son muchos los hermanos y cuando aumenta el número aumenta la complejidad. Al final de su vida hay un encuentro que hay 5.000 frailes, y bueno, pues también querían estar en diferentes lugares, sitios de poder también. Pues incluso dar de comer a 5.000 frailes no era fácil. Hay tendencias y el mismo San Francisco decía que a la que aumenta el número disminuye el espíritu. Incluso, bueno, pues ya en vida, pues ya veían sus conflictos también de cómo querían la orden. Y luego, pues el desarrollo, pues eso, como una familia, pues los hermanos eso, nos llevamos bien, pero a veces también nos acudimos y a veces también no nos entendemos. Y bueno, pues ha habido divisiones que también muchas veces se han correspondido con las divisiones que también ha habido en la Iglesia o en los momentos de reforma principalmente. Y bueno, pues digamos que había una rama principal que era la conventual, la claustral, que luego se dividió pues en la observancia. De la observancia salieron también muchas nuevas reformas y luego pues ya hubo un momento en que el Papa pues intentó poner orden. Al final del siglo XIX hizo 3 grandes ramas, los conventuales, que estamos desde el principio, los observantes que decimos, o menores, aunque somos todos menores, pero bueno, es una agrupación de diferentes grupos, alcantarinos, cordeliers, y luego están los capuchinos, las 3 grandes ramas importantes de franciscanos. Hoy en día estamos muy por la labor de estar en lo mismo, no hay apenas diferencias en el modo de vivir y eso. En otros momentos, pues que igual sí que lo había más, sobre todo con temas comprometidos como era la pobreza, el modo de vivir la fraternidad. Pero bueno, el hecho de estar divididos también ha sido una gracia, porque gracias a unos u otros hemos llegado a América, hemos estado en la Revolución Francesa, hemos estado gracias a que unos estaban y los otros no. Pero bueno, pero al final somos todos hijos de San Francisco, hijos de nuestro Señor Jesucristo.
Mm. Jordi, tú nos has explicado cómo ha sido tu vocación y yo te agradezco además esa confianza que tienes en nosotros, en tu respuesta. Y a mí me gustaría que nos respondiera pues, a una pregunta similar a la que te hice antes de cómo nace tu vocación, pero en general, porque yo puedo creer que habrá chavales jóvenes que estén en discernimiento o algunos ni siquiera en esto, que puedan recibir una llamada cuando a ti te escuchen. Y a mí me gustaría que tú le explicaras a estos chicos o a estas personas que nos estén escuchando cómo nace una vocación franciscana. Bueno, es verdad que Dios, como decía, tiene su fantasía y con cada uno le toca en un momento diferente, en un momento, en un lugar diferente, ¿eh? Y es todo un misterio, por eso, porque es un don de Dios, ¿eh? Pero yo creo que lo importante es, bueno, que puedan tener su espacio también de silencio, su espacio también de encuentro consigo mismo. A veces puede venir, pues, un encuentro desde el silencio, puede venir el encuentro con los más marginados de la sociedad también, y encontrar el rostro de Dios ahí. Puede ser de muchas maneras, ¿eh? Pero sobre todo yo creo que lo que es importante es que un joven se pueda dar la oportunidad de decir qué es lo que quiere Dios de mí o qué puedo hacer yo por ti, Señor, ¿eh? Y sobre todo con mirada grande, ¿eh? No solo quedarte en lo pequeñito, sino mirada grande, porque el Señor tiene para cada un proyecto y tiene una misión. Y descubrirlo es lo mejor que nos puede pasar en la vida, incluso si hay que parar un año, si hay que lo que sea, pero vale la pena. Y también, bueno, tener alguien que te pueda acompañar en ese proceso, que te pueda hacer un poquito de espejo y también de orientación, sobre todo para eso, para descubrir cómo Dios te quiere a ti para algo grande. Bueno, eso yo creo que es lo importante. Y bueno, pues San Francisco yo creo que es alguien que hoy puede sugerir muchísimo. Es un hombre muy actual desde su desprendimiento, desde su pobreza, desde su sentido fraterno, no solamente con los hermanos, sino con toda la creación. Y bueno, pues también la dedicación en la simplicidad, en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo pequeño. Yo creo que hoy puede decir mucho y bueno, puede ser también alguien que nos pueda guiar, ¿eh? O sea, hay que arrimarse al lado de los grandes. San Francisco es uno de los grandes, pero es que hay otros franciscanos como San Antonio, Maximiliano Kolbe, que tiene una fuerza de misionera y de amor a la Virgen tremendo, que nos puede motivar y que nos puede, eso, incluso sostener, ¿eh? Bueno, que sean capaces de darse la oportunidad, de preguntárselo, y sobre todo hacer la voluntad de Dios. Jordi, ¿tú te acuerdas la noche antes que tú te marchas? No sé si vas directamente al seminario, vas al convento, no sé en tu caso en concreto. Sé que los presbíteros pues ingresan en el seminario y entran pues en la facultad de teología correspondiente, y vosotros no sé si entráis directamente en la facultad de teología o entráis después a posteriori, porque un fraile franciscano puede ser sacerdote o no. Hay mucha gente que nos estará escuchando que sabe esto que estoy diciendo, pero otros tampoco. Entonces, esa noche antes de tú ingresar en el convento o en la facultad de teología, ¿qué se te pasa por la cabeza? Bueno, es como un salto al vacío, ¿sabes? Es como una piscina donde tú, ¿sabes? Dices, me fío y me tiro, ¿sabes? A esa piscina, confiando que Dios está ahí también pues para recogerte y para llevarte a unos mares mucho más profundos y mucho más amplios que los tuyos, ¿eh? Sí que es verdad que también fue un proceso porque desde que decidí ya también darme la oportunidad, pues fui dejando cosas, el trabajo, todo lo que también llevaba de tiempo libre, todas las asociaciones que colaboraba, todos los grupos y eso. Fue una despedida que no fue de golpe, fue con mucho tiempo, ¿sabes? Hasta que ya pude estar en la casa de formación que estaba en Zaragoza en aquel momento, y bueno, pues cuando llega, bueno, la sensación de decir, ahí dejo parte de mi vida, pero estoy ganando algo más, o sea, dejo algo muy bueno para ir a algo mucho mejor. Esa fue mi sensación. Y luego también la sensación de que, bueno, ese camino no había sido una sola cosa entre Dios y yo, era una cosa también a nivel comunitario, es decir, ha habido tanta gente que me ha acompañado sin saberlo a veces, que me ha sabido aportar lo que Dios me ha querido poner y las personas que me ha querido poner, que han sido esenciales. Y eso es
parte de la Iglesia. La Iglesia también sostiene la vocación. Y bueno, pues nosotros tenemos un proceso paralelo. Uno es para ser sacerdote, y otro para ser fraile. Pues el de ser fraile, pues entras en el postulantado, que son 2 años, que vas conviviendo. Luego tienes un tercero, que es el noviciado, que ya es un año en que paras de todo y te dedicas solamente para discernir si realmente quiere Dios estar. Es un año muy especial. Luego ya se hacen los votos simples, y luego en 3 o 6 años y pues ya hay que decidirse, y bueno, pues el contrato, como decimos, para siempre, que es la profesión solemne. Ese es el camino, que también tiene sus momentos de formación, sus momentos también de vida franciscana, de bíblicos, bueno, de comunitarios, de práctica también, como quien dice. Y luego está el camino paralelo de sacerdote, que es, pues eso, en un seminario o en una facultad de teología, que vas haciendo el camino y, bueno, se va llevando paralelo. En mi caso, primero fue la vocación a ser fraile y luego la vocación a ser sacerdote. Y yo la descubrí, la de ser sacerdote, sobre todo también entre los presos, y entre la gente marginada, entre otras cosas. Como el Señor también, pues también quería acompañar de otra manera en los sacramentos, desde mi servicio y desde mi disponibilidad. Y bueno, pues han sido una gracia tanto una cosa como la otra. Jordi, algunas veces me comentan, hay algunos sacerdotes, algunos hermanos, algunos religiosos que me han contado, bueno, pues yo realmente mi familia era atea, y yo cuando le planteo a mis padres que quiero, que tengo la llamada del Señor, que he recibido la llamada del Señor, en casa se produce una hecatombe, porque este niño está loco, ¿qué hace este niño? ¿Qué tal? Y yo, hay otras familias, en cambio, pues que son católicas y bueno, pues suena como realmente una llamada de alegría y de no sé, de sentirse orgulloso de esos padres, esos hermanos, por ese chico que va a ingresar en el seminario. En tu caso, ¿tú cómo llegas? O sea, ¿tienes tu discernimiento? ¿Se lo planteas a tu familia? ¿Cómo ocurre esta cuestión? Yo, bueno, también muy gracioso, porque yo es verdad que de jovencillo quise ser muchas cosas. Quise ser mecánico, quise ser programador de informática, luego quise ser ingeniero forestal, estuve en temas de medio ambiente, estuve en temas de disminuidos psíquicos. Y bueno, pues como que mis padres tenían su sueño para mí, pues una familia, un trabajo, ¿sabes? Que si podía ser, mi padre era albañil, pues si podía ser de gremio o arquitecto o alguna cosa de estas, o ingeniero, pues estupendo, ¿sabes? Y luego era curioso porque mi madre también tenía otro deseo, verme hacerme el servicio militar. Bueno, pues es verdad que yo estaba saliendo con una chica y hay un momento en que ya dije, voy a ser honesto con esta chica, y voy a decirle, pues eso, que estoy buscando qué es lo que quiere Dios de mí. Pero la mejor manera es no continuar con ella, sino pararme, ¿sabes? Y ser honesto con ella, ¿sabes? Mis padres eran gente de parroquia, incluso de grupo de matrimonios, y ellos participaban en las oraciones por las vocaciones y eran fervorosos, pidiendo por las vocaciones. Pero estas cosas que uno no prevé, cuando se lo dije a la chica, pues la chica se lo tomó bastante mal. Ella se lo dijo a su madre, ¿sabes? Porque claro, luchar contra otro hombre, pues, contra otra mujer, ¿sabes? Pues saca las almas de mujer. Pero luchar contra Dios, bueno, pues esta chica se lo cuenta a su madre, y al día siguiente yo no quería decir nada en casa hasta que no supiera algo cierto, ¿sabes? De mi discernimiento. Pues al día siguiente se encuentra su madre con la mía en el mercado y le dice incluso más de lo que era de la cuenta, ¿sabes? Bueno, pues yo llegué a casa, ¿sabes? Mi madre llorando, pero ya está bien, que estos frailes están comido en la cabeza, pero ¿qué has hecho? Digo, pero mamá, si vosotros los conocéis, que son de casa casi, ¿sabes? No, pero esto, vamos, que te han hecho, bueno, fue tremendo porque, bueno, un poquito de despecho de la madre, ¿sabes? De esta chica, pues, bueno, tuvo que venir hasta un fraile conocido a casa para desmentir y decir que yo de momento no había decidido nada, que es lo único que me estaba planteando que quería hacer en la vida, ¿sabes? Y bueno, fue curioso porque mi madre pasó de eso, porque está muy bien hacer la oración de las vocaciones, pero la de nosotros, la de mi hijo no, ¿sabes? Las 3 cosas que tenía pendientes, que era la familia, el trabajo y la mili, pues los 3 negocios se los quitan, le defraudé en ese sentido, en ese momento. Pero luego la experiencia ha sido al revés. Primero, bueno, pues yo he tenido también otros estudios, y también me he dedicado, pues, no solamente a la ingeniería forestal, sino a la ingeniería de Dios. Luego el Señor no me quitó una familia, sino que me dio una familia de frailes que además estaban cerca
muy cerca de mi familia, incluso pues en momentos claves. Por ejemplo, cuando falleció mi padre, yo no estaba allí en la comunidad de Granollers, pero los frailes estuvieron muy cerca de mi madre también, acompañándola. Y luego, bueno, pues no hice el servicio militar, pero sí que hice la objeción de conciencia que se hacía en aquel momento, que era el servicio sustitutorio, y lo hice cerca de casa, pues cuidando de disminuidos, y podía incluso trabajar con mi padre de albañil por las tardes, ¿sabes? O sea que, bueno, mi madre pasó de estar, bueno, pues casi enfadada porque le había roto todos sus planes, a estar contenta, y hasta le tuve que parar una vez porque iba con la foto mía, con el hábito, por el mercado enseñándoselo a las amigas. Dije, hombre, tampoco te pases, mamá, ¿sabes? Pero fue divertido porque al final Dios también tiene esos caminos. Ellos también tienen que hacer un camino. Tú haces un camino, pero los que tienes a tu alrededor también tienen que hacer su camino, de acoger esa vocación. Mi padre, en cambio, la acogió estupendamente y encantado. Él también, de pequeño, también parece ser que quería ser misionero. Entonces, era encantadísimo. Bueno, así es. Cada uno tiene, Dios, su momento y su gente. Esta pregunta va dirigida a ti, evidentemente, pero la respuesta va dirigida a toda esa tropa de chavales que pueda haber por ahí en la universidad haciendo estudios de formación profesional, o que incluso estén en casa sin hacer nada y que te puedan escuchar y puedan recibir esta llamada. Desde tu punto de vista, Jordi, ¿qué dificultades encuentra hoy un joven para plantearse una vocación religiosa? Bueno, yo creo que hay muchos. Primero, a veces tener referencias fuertes de gente creyente también, y de santos y de gente que saben abrir el camino para otros. Eso una. Luego yo creo que hay otro, que es la dispersión. Tenemos los medios de comunicación, estamos sobreinformados, pero eso también nos anestesia en cierta manera, ¿sabes? Creo que ese es otro problema. Luego también las familias, ¿verdad?, que son pequeñas, ¿sabes? Y la generosidad también de las familias también para dar un hijo también, para una vocación. Yo creo que eso quizás son las dificultades. Pero también el ambiente que vivimos. El ambiente que vivimos a veces es hostil hacia la fe. Pero eso, creo que eso puede ser un revulsivo tremendo, que está sucediendo también, como otros jóvenes se están plantando ante, pues eso, un rechazo de la fe, cuando realmente se están dando, pues, conversiones potentes, y que no dependen solamente de la gente, sino son momentos, fogonazos fuertes que el Espíritu Santo también está suscitando. Pero bueno, sobre todo que puedan tener el tiempo y el camino, como quien dice, para poder caminar ese camino de descubrir la vocación. Y bueno, pues si el Señor te da una vocación, es de lo mejor que te puede pasar, si la vives desde la entrega y desde el agradecimiento. Y descubrirlo, lo mejor que te puede pasar en la vida, que se dé la oportunidad. Oye, ahora vamos a hablar de un tema que a mí también me produce mucho interés, la vida en comunidad, ¿verdad? Yo siempre veo que hay algunas ventajas, algunos inconvenientes de ser sacerdote diocesano, por ejemplo, que ellos tienen su parroquia, viven en su casa, y realmente muchos de ellos no viven en comunidad, sino que viven solos. Esto, por un lado, a mí me suscita que puede ser interesante por un lado, pero por otro también un poco complicado, ¿no? Y ahora pues me gustaría entrar en este tema hablando de vosotros que vivís en comunidad. ¿Cómo es el día a día en una comunidad franciscana en un lugar de paso, por ejemplo, como Astorga? Bueno, pues aquí en Astorga es una comunidad que hemos empezado hace poquito, es una comunidad internacional, y bueno, pues la estamos conformando, porque es conformar una fraternidad, no es una cosa que venga hecha, es un regalo que te da Dios, una oportunidad que te da Dios para mostrar el Evangelio y fraternidad. Y ese yo creo que es el testimonio más grande que podemos dar aquí en una casa de acogida de peregrinos. El día a día, pues es tan sencillo como empezar el día de la mejor manera. Empezamos pues en la capilla, pues con un buen momento de silencio, con el Evangelio del día, luego uniéndonos a toda la iglesia en el rezo del oficio y de laudes. Luego, pues el momento de desayuno, el momento de la limpieza, que lo hacemos todos juntos también, que eso también es una manera de entregarnos. Luego, después de la limpieza, vienen tareas múltiples. Pues si uno tiene que cocinar para la fraternidad, pues es también una tarea, y es una manera de querer a los demás, de prepararlo con cariño, prepararlo bien. O si uno está cambiando lámparas, o está haciendo reparaciones, o está haciendo, pues también es una manera de contribuir. Y luego, las comidas también son importantes, y aquí incluso hemos privilegiado tener la comida a acoger a los peregrinos demasiado pronto. O sea, para nosotros es importante ese momento porque las comidas
bueno, pues también sale mucha vida fraterna y bueno, el Señor mismo las grandes cosas también las hacía en comidas, pues eso también es un indicador. Por la tarde estamos en la acogida de peregrinos, pero también ven una fraternidad, no solamente ven un fraile que les acoge, que intentamos que esté siempre uno, y además con nuestro signo visible, que es el hábito también, que nuestra pertenencia a Dios. Y luego, pues también tenemos un momento también de encuentro con los peregrinos, que intentamos también estar varios también, incluso también ayudados por hospitaleros, pero también es una fraternidad que acoge y bueno, pues la gente tiene necesidad de una fraternidad también en su vida, de relaciones sanas, relaciones con los otros, relaciones también que nos hagan crecer también. Y bueno, pues nosotros eso es lo que también le damos, ese testimonio. Luego, pues por supuesto, celebramos la Eucaristía también con la bendición del peregrino y es el momento también clave. O sea, ahí es donde nosotros tiene todo su sentido. O sea, comunión, la palabra comunión ya habla de eso, de vivir en fraternidad. Es el modo que tenemos nosotros los franciscanos de vivir el Evangelio y más que solamente un apostolado, es nuestra manera de vivirlo también. Que eso no quiere decir que sea siempre fácil, ni mucho menos, y que pues incluso eso, en una comunidad internacional como esta venimos de mundos bien diferentes, pero siempre tenemos presente que hay alguien que es el que nos une, que es el por el que vale la pena pues dar la vida y entregarla a los demás y en principio a la fraternidad, que es el testimonio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Yo siempre que llego a un sitio donde hay hospitalidad de acogida cristiana, que hay sacerdotes, que hay alguna monja o monje, ¿verdad? Siempre he pensado que cómo podéis equilibrar vosotros el silencio interior que necesitáis en vuestra vida cotidiana con la atención constante a esos peregrinos que vienen, muchos de ellos con muchas necesidades, no solamente físicas, sino también espirituales. ¿Cómo buscáis ese equilibrio, Jordi? Bueno, es verdad que no siempre es fácil, y sobre todo pues cuando tú te vuelcas también a los peregrinos. Es verdad que, pues como te decía, aquí empezamos el día desde la oración y ese es lo que nos tiene que marcar el día también. Pero yo creo que también hay que buscar momentos cada día para el Señor y es también la manera también de decirle a la gente, para mí es importante Él, ¿sabes? Incluso pues sabemos que los peregrinos salen a esa hora, bueno, pues nosotros estamos rezando con la puerta casi entreabierta, pero siempre para dejando un espacio para que los otros puedan ver que nosotros oramos, pero también para que tengamos el silencio suficiente. Luego es verdad que también hay que buscar tiempos a la semana. Nosotros hay un día a la semana que también descansamos de acoger peregrinos. Bueno, pues también es un tiempo para incluso tener una oración más sosegada, también comunitaria, tener también un momento de adoración, que también puede ser importante. Y luego también, no solamente en la semana, sino en los meses y en los trimestres, pues también hay que buscarse tiempos también especiales, tiempos, pues eso, de decir, pues aunque tengamos que cerrar 4 días en temporada alta el albergue, nos vamos y nos vamos a hacer un retiro, o nos vamos con las hermanas también pues a celebrar. Yo creo que eso es muy importante. Y sin eso, pues uno se puede quemar, agotarse y, bueno, saber que si es Dios el que está detrás, Dios te hace todo nuevo cada día. Entonces, bueno, con esa pretensión yo creo que es importante. No es fácil, desde luego, porque el ritmo es sostenido, pero al final ahí es donde encontramos nuestra fuente de vida, nuestra fuente también de entrega. Bueno, pues ahora vamos a entrar en un bloque muy específico en el que vamos a hablar del Camino de Santiago desde de diversos aspectos, ¿no? El Camino de Santiago, ya sabes tú, que es muy poliédrico y podemos tocar muchos aspectos y estar horas y horas hablando del tema. Pero antes de esto, y para finalizar los bloques anteriores,
A mí me gustaría preguntarte, Jordi, si es posible descubrir la vocación en el Camino de Santiago. Yo creo que es un lugar muy privilegiado porque el camino te da tiempo, te da también la capacidad de contemplar y de mirar el mundo con otra óptica, que te da, sobre todo si lo haces caminando también, y te da también una vocación también hacia la fraternidad universal, porque en el camino todos son iguales, sobre todo cuando llegan a los albergues, cuando tienen sus mismas debilidades, sus fragilidades. Y eso, sentirte de esa familia, sentirse también de un proyecto que Dios también va proveyendo para cada día, que tienes el tiempo, que incluso tocas tu límite, creo que es buenísimo para poder descubrir la vocación. De hecho, hay mucha gente que empieza el camino con esa intención. Y bueno, pues algunos lo resuelven cuando llegan a Santiago por mitad del camino, otros después, pero tienen un pozo que eso yo creo que facilita y es privilegiado en ese sentido. Te voy a hacer la pregunta del millón. Esta pregunta que hago casi siempre y siempre doy la entradilla y digo, es la pregunta más difícil que te voy a hacer en esta charla, pero también es la pregunta más sencilla. Fray Jordi, ¿qué es para ti el Camino de Santiago? El Camino de Santiago para mí es como la oportunidad, es el lugar, el sitio que te ofrece el Señor para encontrarte con los demás, para encontrarte con Él de una manera estupenda. Es como decir, el medio, es el medio para realmente, pues eso, abrirte a una fraternidad mucho más universal, a sentirte hermano de todos, sentirte hermano también en la creación y saberte querido por Dios incluso con todas tus miserias. Y creo que ese camino lo facilita tremendamente. Y bueno, pues puedes también decir el camino que han hecho otros y que a ti te toca caminar, pero es un camino de mucha vida y sobre todo también de entrega, como lo han hecho otros y como también lo podemos hacer nosotros. Te voy a hacer una serie de preguntas cortas y me gustaría que respondiera de la manera más corta posible, porque luego vamos a entrar en un bloque que para mí es también capital, que es hablar de la hospitalidad y de la hospitalidad franciscana. Y las preguntas cortas voy a empezar por la siguiente, que no es muy difícil. Una palabra que defina el camino. Oportunidad. Un lugar del camino en el que tú escuches hablar al alma. Hay muchos lugares donde Dios se hace presente de una manera. Podría ser Cebreiro, podría ser esta casa. Aquí todos los días hacemos una foto a los peregrinos, pero porque queremos fotografiar la memoria de Dios que pasa por esta casa, no porque sean la gente muy importante, pero cualquier momento puede ser importante. Pero hay lugares especiales, sí, por ejemplo. Me imagino que habrás visto 1000 imágenes o 1 millón de imágenes desde que estáis en Astorga, pero a mí me gustaría que nos dijera si hay una imagen de algún peregrino que no se te haya olvidado. Hay una foto, tenemos aquí un panel, es verdad que el camino ya lo conozco desde hace tiempo y hemos estado 15 años antes en Ponferrada en los veranos y ahora ya estamos aquí de lleno. Pero siempre he escuchado historias y fotos y eso, pero aquí tenemos un panel con fotos que nos envían los peregrinos y hay una familia muy jovencita, eran unos muchachos prácticamente, ¿sabes? Que se embarcaron a hacer camino con una criaturita de 5 meses. Iban en bicicleta y llevaban el carricoche con ruedas también pegado a una de las bicicletas, ¿sabes? Bueno, pues me parecieron con una capacidad, es verdad que con una fragilidad tremenda también, porque llevaron una criaturita tan pequeña, pero sobre todo un abrirse a Dios tremendo. Esa sería una imagen y me quedo con otra también. Una vez, pues siempre en las misas queremos también acercarnos en idiomas a la gente. Pues hubo un día que había una familia que eran coreanos que no sabían nada de inglés, nada de español, solo coreano. Y nosotros con nuestras, historias de decir, venga, a ver si podemos llegar, pues aquel día no entendían nada, pero tenían una devoción a la Eucaristía tremenda, ¿sabes? Era como si dijeran, son los primeros sacerdotes que ven, ¿sabes? Después de años, ¿sabes? Una devoción también al Señor, que se nos quitó todos los complejos también de idiomas y estas cosas, porque la manera de vivirlo, sin entender el idioma, oye, una devoción y una unción que era sorprendente. Me quedaría con esas dos imágenes. Jordi, ¿y qué es para ti la verdadera riqueza?
La verdadera riqueza es la que se pone a disposición de los demás, ¿sabes? La riqueza es llevar a Dios en tu corazón, que esa es la mayor riqueza, y sobre todo compartirla con los demás. La mayor riqueza es al final, bueno, pues que no te falte Dios, y que puedas vivirlo, aunque te falte lo demás, pero esa yo creo que es, sin eso, lo demás se quedan en riquezas, pero riquezas que te agotan y que te quitan la vida, ¿sabes? Esta pregunta no sé si me la vas a poder responder de manera corta, pero te voy a pedir que me lo intentes responder lo más corto posible para que la gente lo entienda, porque es una pregunta muy potente. Y además no se la ha hecho nunca a ningún sacerdote. Jordi, ¿dónde está Dios en el camino? Dios está, él camina en el camino. Es como decir, Él se pone a tu lado y se pone a caminar. Creo que esa es una manera muy clara de decirla. Dios está en el camino cuando tú te dejas que te acompañe Él también. Es un poquito como los discípulos de Maús. Ese hombre que se pone a caminar sin saberlo, y que les hace pasar de sus angustias, de su cerrazón, de sus miedos, a una vida, decir, entregada, y que luego incluso te es capaz de lanzarte a la vida para entregarla y bueno, a costa de tu propia vida. Y bueno, pues Jesús está caminando en el camino. Dios está, cuando Él se pone a caminar, tú estás también a su lado, y eso es lo más importante. Ahora vamos a hablar de una pata muy importante que es en el camino en general y en vosotros también, vuestra comunidad, en Astorga. Y es hablar de la hospitalidad, para mí algo esencial, ¿verdad? Yo siempre me quedo con la regla de San Benito que dice que hay que acoger al peregrino como si fuera el propio Jesucristo que llama a la puerta. Y esto para mí siempre ha sido un leitmotiv en mis experiencias de hospitalero. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué significa acoger a un peregrino desde la espiritualidad franciscana? Bueno, pues la espiritualidad franciscana pues es muy también de eso, de acoger al que viene, en toda su persona, con lo que es, con su historia, con su religión, porque aquí pasa también gente incluso de otras religiones, y de otras confesiones. Acogerlo tal como es, como un regalo de Dios, sabiendo que a lo mejor Dios también, como tú has dicho, viene a tu encuentro a través de esa persona. Entonces, incluso hasta los detalles, como puede ser, por ejemplo, limpiar bien, pues es decir, pues yo limpio no para que me lo vea la persona, sino lo limpio para Dios. O sea, voy a quitar hasta el último pelo porque se lo merece, ¿sabes? Creo que eso es lo primero. Aquí cuando llegan siempre ven un fraile que les acoge, también con su hábito, y ve una fraternidad. Y creo que eso es también decirle, oye, aquí tienes una familia, aquí tienes un lugar donde también puedas sentirte como en casa, que puedas sentirte pues querido, ¿sabes? Respetado, ¿sabes? Como también en las casas también se suele hacer también, te acogen tal como eres, ¿sabes? Y luego, pues con la mirada también decir, es un hombre que es lo que es, pero Dios tiene también un proyecto para él. Qué bueno que lo pueda ir abriéndose aquí, y qué bueno que también lo pueda ir compartiendo. Entonces, la acogida es eso, y a veces es tan sencillo como ofrecerle un caramelo cuando llegan, ofrecerles un vaso de agua, ¿sabes? Sonreírles, ¿sabes? Preguntarle cómo lo lleva, sencillamente empatizar porque son de por aquí cerca, ¿sabes? O de donde sea, ¿sabes? O sea, en el fondo es decir, el que viene es sentir esa admiración que tiene Dios como tiene por cada uno. Pues intentar que el otro también pueda vivir esa admiración de Dios a través de nosotros. Muchos de nosotros decimos que, me refiero de los peregrinos en el mundo jacobeo, decimos que el camino no acaba en Santiago, sino que de alguna manera empieza después de haber abrazado la tumba del apóstol y que ya tu vida nunca jamás será igual. Y a mí me gustaría preguntarte, Jordi, ¿qué debería cambiar en la vida de una persona después de hacer el camino de Santiago? Pues primero la manera de mirar el mundo, de no ponerte solamente tus gafas, sino de ponerte las gafas de Dios, ponerte las gafas también a veces de los otros. Creo que eso tiene que ser lo primero, la manera también de acoger lo que Dios te da. También se tiene que notar en la capacidad de acoger la providencia de Dios, y sobre todo de no controlarlo todo, sino dejarse controlar por Dios.
Eso por lo menos en clave espiritual, ¿eh? Y luego, pues también se tiene que notar en esa capacidad de hacer fraternidad, incluso con aquellos que te son indiferentes o aquellos que pues no te caen bien. Bueno, pues en el camino eso se descubre que uno puede vivirlo incluso, ¿eh? Creo que esos serían los elementos importantes, ¿eh? Y bueno, pues a veces sin decir o hacer muchas cosas, pero se nota. Este tiene algo especial, este le ha tocado un poquito el corazón Dios, ¿eh? Bueno, pues eso se transpira. Entonces, bueno, pues dejarlo, que es importante también no quedarse en el fogonazo. Como que hacer una memoria, incluso yo aconsejo que si uno en el camino puede ir escribiendo pequeñas cosas, pequeñas emociones y pequeñas también intuiciones donde el Señor te va llevando, creo que te puede ayudar mucho, sobre todo para que no se quede eso en un momento muy bueno, pero decir, eso pasó y no se puede realizar en la vida cotidiana. Bueno, pues la clave es decir sí se puede, y Dios también sigue estando en la vida cotidiana, no solamente como lo has visto en el camino. Aunque ya tenéis cierta experiencia, la comunidad de Astorga, la comunidad de franciscanos conventuales de Astorga, ya tenéis cierta experiencia en la hospitalidad, en el Camino de Santiago. Ya nos comunicaba antes que habéis estado en Ponferrada en algunos veranos y ahora estáis en Astorga. No lleváis mucho tiempo. Yo tengo que confesar además que pasé por allí hace un tiempo y no sabía de la asistencia vuestra. Y bueno, me llamó mucho la atención. Todos vosotros, la peculiaridad de que la comunidad sois 3 sacerdotes, aparte de ser fraile, sois también sacerdotes. Y me llamó mucho la atención muchas cosas de aquel albergue que yo lo calificaría de magnífico, en todos los aspectos. Y a mí me gustaría, si puede ser en breve espacio de tiempo, Jordi, que nos dijeras qué conclusiones habéis sacado ya de este tiempo, que no es mucho, en Astorga, qué conclusiones vais ya sacando. Bueno, lo primero, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque, bueno, ya hace unos años, pues un jubileo también en el año 2000 y se nos echaba un poquito en cara, incluso a los religiosos y a la iglesia, por qué no estábamos en camino, una cosa que estaba creciendo tanto como la espuma, para que, bueno, pues ese ambiente que era el espiritual no lo ocupasen otros, que era el comercial, el esotérico, y eso. Entonces nosotros empezamos a responder, al principio, pues eso, con la presencia, pues eso, de unas semanas y eso ahí en Ponferrada, y hay algún momento de decir, nosotros tenemos que seguir aportando y evangelizando porque es un lugar privilegiado. El camino es un lugar por donde pasa gente, no hay que ir a buscarlo. San Francisco nos decía que nuestros claustros, nuestros pasillos tenían que ser las calles y las plazas del mundo, ¿sabes? Aquí tenemos la calle que se llama Camino de Europa, que es el Camino de Santiago, y tenemos que aprovecharlo, ¿sabes? Y bueno, pues es una oportunidad para ser un poquito luz para la gente que pasa por aquí. Por eso estamos aquí, sobre todo, y ese es lo que nos mueve. Conclusión, pasa muchísima gente, esto es también agotador, incluso nosotros el encuentro con las personas a veces son unos momentos solamente y ya desaparecen, y bueno, pues siguen su vida, ¿sabes? Pero esos momentos pueden ser muy significativos para cada uno, ¿sabes? Entonces, aprovecharlo, ¿sabes? Eso es lo primero, ¿sabes? Es verdad que ahora no solamente estamos 3, ahora estamos 4, ¿sabes? 4 sacerdotes. Ahora también se ha incorporado hace poquito un sacerdote fraile nuestro indio, que eso también puede cambiar, quiere decir que esta comunidad internacional también puede variar. Pero en el fondo, es decir, hay mucha necesidad también de acompañar a los peregrinos, incluso hasta los que lo hacen sin fe, los que no hacen, pero desde la fe y de un modo explícito. Y eso tenemos nosotros aquí conciencia también de hacerlo, de un modo claro, y desde nuestra fe, del tesoro que tenemos, y también pues desde la Iglesia también y desde la catolicidad, que significa universalidad también en la Iglesia. Entonces, eso yo creo que es importante. Y bueno, conclusiones, pues eso, lo que no hagamos nosotros, otros lo van a hacer también, pues eso, porque es verdad lo que os decía, que el camino también está creciendo mucho, pero puede morir de éxito, algunos dicen. Bueno, pues que por lo menos siempre tenga esa referencia desde la espiritualidad y de recuperar un sentido original también del camino, también, pues de espiritual, un camino de conversión, un camino también de cambio de vida también, ¿sabes? Entonces creo que puede ser algo muy bueno. Y bueno, pues
es un futuro abierto también, quiero decir que nosotros también nos estamos haciendo, también estamos ajustando también según van viniendo las circunstancias, y bueno, estar abierto a lo que el Señor vaya sugiriendo en el camino. O sea, es ponte en camino, y ahí es donde el Señor saldrá a tu encuentro. Bueno, pues nosotros estamos en camino, aunque estemos aquí parados, pero estamos en camino como los peregrinos. Bueno, Fray Jordi, pues estamos llegando ya al final del programa. Ha sido un lujazo tenerte aquí con nosotros. Ha sido, bueno, hemos grabado más de 1 hora, no sé si te has dado cuenta. Y yo quiero aprovechar para agradecer también a otros miembros de la comunidad de franciscanos conventuales de Astorga, que cuando estuve por allí me atendieron pues divinamente, y nunca se puede decir mejor que divinamente. Y quiero mandar un abrazo grande a Fray Mirko, que es de nacionalidad italiana. Quiero mandar otro abrazo enorme a Fray Pablo, de Argentina, y a Fray Aquino, de la India, que a este fraile sacerdote yo no he tenido la suerte de conocerle, pero dentro de poco que iré por allí también, tengo la ilusión también de darle un abrazo. También mandar un abrazo universal a toda la orden franciscana que está repartida por el mundo, y daros las gracias por vuestro trabajo, que es muy potente y es el espejo donde muchos de nosotros nos miramos, con este paz y bien que siempre nos saludamos, nos despedimos cuando nos dejamos de ver, ¿verdad? Así que para finalizar el programa me gustaría que tú pues lanzaras también un mensaje a todos nuestros oyentes y darte a ti también las gracias, Fray Jordi, por tu generosidad, por esta ganas de compartir y por haberme hecho tan fácil esta conversación, que hay veces que no es tan fácil, es un poquito más difícil. Así que darte las gracias y mandarte un abrazo infinito, Fray Jordi. Bueno, pues yo primero dar las gracias a Dios, realmente, porque Él es el que nos ha puesto en el camino. Y bueno, pues este camino no es un camino que se ha hecho de la nada. Dios ha ido preparando paso a paso para este momento. Y además, pues eso, Él lo ha querido muy desde la providencia, porque lo hemos sentido muy cerca aquí también en este albergue, desde los primeros días. Era como decir, es la palabra viva, ¿sabes?, del Evangelio, cómo se hacía aquí vivo el Evangelio de una manera tremenda, ¿sabes? Que eso sorprende, y por eso, bueno, yo creo que uno tiene ese asombro y esa capacidad también de decir, Dios, cómo eres desobrado con nosotros, y cómo te regalas y cómo te nos das de una manera tremenda. Pues eso, que no, ese asombro, pues también, y desde el agradecimiento a Dios. También el agradecimiento pues a una fraternidad que estamos caminando, que no tenemos todo el camino hecho, ni mucho menos, que alojar a unas personas es fácil, darles una cama es fácil, pero mostrarles una vida fraterna, pues eso se necesita más tiempo también, y bueno, pues vamos haciéndolo. Pero el Señor nos ha dado una oportunidad también de renovar incluso nuestra vida franciscana, que a veces pues nos quejamos, a veces pues eso, a veces no vemos los frutos que se veían en otros tiempos, en otras presencias. Bueno, pues esto es una oportunidad que Dios nos está dando para abrirnos, para un modo también de vivir nuestra fraternidad, un modo también de entregarnos en la misión, que además no, pues como digo, no está todo hecho, y sobre todo porque Dios me ha dado unos hermanos, que son estos concretamente, con sus virtudes, con su a veces meteduras de pata, pero contento de que Dios me la ha dado. O sea, Dios me da campo, me da el camino, me da hermanos para vivirlo, y eso es una alegría. Sin ellos, yo creo que esto no saldría para adelante, pero convencido. Y luego también me ha dado una familia, que es la familia franciscana, que es un orgullo. Cuando uno va descubriendo también todos los que nos han precedido, aquí incluso en Astorga, que ha habido presencia franciscana en su tiempo, o en otros lugares, y qué bueno que haber sido de esta familia, y que Dios también te da esta familia que es muy grande. La familia franciscana, en concreto también la familia franciscana conventual. Y luego, pues también agradecer pues todos los regalos que da Dios también en el camino, pues desde gente que te encuentras, desde gente que te abre el corazón, desde gente que también está comunicando las noticias del camino, que está comunicando también y abriendo el corazón a otros para que también puedan hacerlo, como lo haces tú también desde esta emisión. Y bueno, pues al final es decir, Señor, nosotros estamos aquí en tus manos, haz de nosotros lo que tú creas conveniente, pero que sea siempre desde tu amor, para reflejar tu amor. Y eso, que no nos falte esa oración, que sea también la oración de decir,
que seamos capaces de mirar a los demás como tú los miras, y que seamos capaces al final de responder a esa vocación que tenemos de ser reflejo de tu amor. Bueno, Fray Jordi, pues paz y bien, y Ultrella es su sella. Ultrella es su sella, más allá y más arriba, como siempre. Están escuchando en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, con Raúl Fernando Gómez. El camino está hecho de pasos, pero también de encuentros. Encuentros que no siempre se planifican, pero que llegan en el momento justo cuando el alma más lo necesita. Rostros que sin saberlo se convierten en parte del propio viaje. Hoy hemos descubierto que la hospitalidad verdadera no se mide en servicios, sino en presencia. Que la vida en comunidad no es aislamiento, sino apertura. Y que la vocación, cuando es auténtica, se reconoce en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo entregado. Desde Astorga, desde ese cruce de caminos donde tantos peregrinos vuelven a preguntarse por el sentido, la voz de Fray Jordi nos recuerda que el camino no termina en Santiago de Compostela, sino que continúa en cada gesto de acogida, en cada vida entregada. Porque al final todos somos peregrinos y todos estamos llamados de un modo u otro a ser también hogar para otros. Buen camino y Ultrella e su sella, Deus ayúbanos e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos, y buen camino. Es un palacio para el loco que apenas puede con su cuerpo y su bordón. Este lugar tiene unas energías que van dejando cada día los caminantes que al quedarse antes aquí fueron felices. Este lugar al que hoy hemos venido, una docena de elegidos, amantes de dialogar y compartir. Este lugar se llena de grandeza al preparar la humilde mesa y una modesta cena parece un festín. Camino de Santiago desde la Fe es un programa para conocer y revivir el espíritu del mundo jacobeo. Si te quieres poner en contacto con nosotros, solo tienes que escribirnos al correo caminodesantiagodesdelafe@radiomaria.es. También puedes volver a escuchar nuestros programas en la sección de programas y podcasts de Camino de Santiago desde la Fe en Radio María. Ultrella e su sella, Deus ayúbanos e Santi Jacobi. Hasta siempre, amigos. Este lugar tiene una buhardilla que convirtieron en capilla, donde en la noche se me invita a una oración. Este lugar, mucho más que una casa, es un hogar para el que pasa y al que siempre he de recordar con emoción. Este lugar, motivo de mi canto,
es el albergue de 200, donde con la hospitalidad de José Luis fuimos felices. Fuimos felices. Han escuchado en Radio María Camino de Santiago desde la Fe, un programa dirigido por Raúl Fernando Gómez.